Buenas tardes. Hoy vamos a estar tocando unos temas con el maestro José Castillo. Él le va a estar enseñando y ampliando sobre doctrina, explicándole lo que es doctrina bíblica en cuanto a los llamamientos, los llamados. Bueno, hermanos, sin más que decir, el maestro José Castillo le va a predicar, a enseñar la palabra del Señor. Después, hermano. Buenas tardes a todos los amados oyentes, hermanos y amigos que nos oyen a través del canal. Bueno, como decía mi hermano Moisés Castillo, hoy vamos a estar hablando del tema ¿para qué fue llamado? Es un tema que a través de toda la historia de la iglesia se ha malinterpretado, porque a veces cuando creemos que Dios nos llama para que nosotros gobernemos, y no es totalmente así. La Biblia nos llama para que nosotros sirvamos. Y no específicamente para lo que la mayoría de gente interpretan de nuestras iglesias. Lamentablemente, pues se malinterpreta el contexto de lo que la verdad bíblica enseña. Lo vamos a ubicar en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Allí nos vamos a encontrar una enseñanza del maestro de los maestros, el cual nos alineó según la palabra de Dios, según su palabra, pues nos alineó para entender cuáles son las características que debe tener una persona que tiene un llamamiento para la iglesia, a servir en la iglesia. Hoy estaremos hablando un poco, no nos vamos a extender porque no trajimos totalmente no trajimos lo que se necesita totalmente, pero vamos a dar un resumen de lo que nosotros conocemos allí, que son muy importantes, partes básicas y un video corto que le sirva a mucha gente de herramienta. Quien escuchen o vean este video, pues les pueda servir para mejorar su llamamiento, para alinear su llamamiento y colocarlo al servicio de la iglesia como debe ser. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 20, versículo 20 al 28 de Mateo. Petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a su derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolo dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ya nosotros por lo menos ya leímos la lectura, ya tenemos una entrada sobre lo que fue la enseñanza del maestro. El maestro de los maestros, nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dice allí el pasaje bíblico que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, una mujer que atendía personalmente a Jesús, pidiéndole una petición. Fíjese usted de dónde concibe lo que es la maldad del hombre. Ellos mandan a Salomé, porque Salomé era la que atendía en lo personal a Jesús. Entonces ellos con su mentalidad, pensando que él no se debía negar, porque él estaba comprometido con ella al ella ser parte de lo que era lo cotidiano de servirle a Jesús. Pero eso no es la característica del Evangelio. La característica del Evangelio es que no debemos pensar que por lo que hacemos tendremos que ser premiados.
y menos cuando queremos ser premiados en sitios donde vamos a querer gobernar, porque la petición que le hacen ellos a Jesús era para que los dos hijos de ella se sentaran a la derecha y a la izquierda. Eso es, para ellos gobernar o dominar a los demás desde ese lugar. Hoy en día en la iglesia se han malinterpretado las escrituras hasta que ya en cuanto a eso, porque muchas personas que creen que tienen un llamado pastoral, cualquier llamado ministerial que tengan, los exime a que ellos van a gobernar a los demás o que ellos tienen autoridad suprema sobre los demás hasta el punto de llegar a subyugarlo, hasta el punto de llegar a manipularlo, y eso no lo enseñó el Señor. El Señor enseñó en este pasaje que los más grandes son los que deben servirle a los más pequeños. Los más grandes en el llamamiento, ministerio, responsabilidad que hayan recibido son los que tienen que dar el ejemplo, son los que tienen que servirle a los súbditos. El Señor cambia totalmente la idea gubernamental con la de la iglesia. Él relata y en ese pasaje él dice, pone un ejemplo de los gobernantes de las naciones que se enseñorean. En el pasaje nuestro Señor Jesucristo dice, nos pone un ejemplo para que no lo llevemos a la iglesia. Es un ejemplo que el Señor está diciendo no se debe llevar, porque Él lo dice, entre nosotros, entre lo que es la iglesia, los representantes de la iglesia, no será así. Aquí va a ser diferente a como los gobernantes de las naciones actúan o se dirigen hacia los demás. Cuando ellos dirigen imposiciones, ellos dicen a eso se va a hacer y punto. En la iglesia no es así. En la iglesia hay que tener un espíritu de humildad y un espíritu de sencillez. Por eso ellos le piden al Señor que se sienten a la derecha y a la izquierda para gobernar o dominar a los demás desde ahí. Cuando los otros 10 oyeron esto, dice la Biblia, se enojaron contra los dos hermanos. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde, que ellos no se enojan contra los dos hermanos porque ellos consideran que la petición era mala, sino que porque ellos no fueron incluidos en ella. Por eso los otros 10 se ponen molestos, porque ellos dijeron, no nos van a incluir a nosotros en ella. Por eso ellos no se ponen bravos porque consideren la petición mala, sino que ellos consideraron que fueron excluidos de la petición. Por lo tanto, el Señor dice que llamando a los otros 10, para completar los 12, les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre nosotros no será así. Aquí el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre nosotros será el siervo de todo. La palabra siervo en griego significa esclavo. Eso es lo que nosotros llegamos a hacer con grandes ministerios o sin grandes ministerios, porque esa es la visión del Señor, la visión universal. Él lo dijo al final. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, para que lo tengan en una alfombra roja. El Hijo del Hombre no vino para mandar a otros mientras Él está en un palacio o en una gran quinta, dándose la vida allí de lujo y mandando a los demás a vivir por fe. El Señor no le dijo a los grandes líderes que ellos fueron llamados por Dios y colocados allí para que desde allí le digan a todo el mundo lo que deben hacer mientras ellos no lo hacen. Esa era la actitud de los fariseos que el Señor corrige. El Señor le dijo, ellos le ponen cargas a los hombres difíciles de llevar, las cuales ni con un dedo ellos las mueven. Entonces eso se llama inmoralidad. El hombre de Dios tiene que dar ejemplos. Ejemplo de lo que predica, de lo que enseña, ejemplo de dónde está, de su autoridad. Porque no podemos decirle algo a alguien que es bueno cuando tú no te lo has comido. Tú no le puedes decir a una persona que viva por fe cuando tú vives sobre todas las comodidades del mundo. Tú tienes que decirle a una persona que viva por fe, pero tú tienes que estar en el mismo terreno. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si tú eres cristiano, ¿qué significa Cristo pequeño? Que significa seguidor de Cristo, entonces tú tienes que armarte del mismo pensamiento. Por eso el apóstol Juan dijo en el capítulo 2, versículo 6 del primer libro de Juan, carta a Juan, el que diga que permanece en él
Es 2.6 o 2.26, hermano, pero ahí está. 12. 2.6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú dices, yo soy siervo de Cristo, bueno, debes ser un servidor. No debes ser una persona arrogante que te gusta imponer sobre tu autoridad. Debes de tu autoridad servir, ponerte de puente para que otros caminen por encima de ti. Tú debes ser un puente entre un vacío y la persona, para que la persona crezca. Así hagan bulla. Bueno, mis hermanos, eso es lo que la Biblia pues nos enseña aquí en este pasaje bíblico. Aquí tendremos otra cita donde la estaremos nombrando para que le demos más fortaleza al tema, ya que Pablo pues era un apóstol de Jesucristo y Pablo obviamente no podía hablar contrario a lo que Cristo enseñó. Pablo tenía que llevar la línea de Cristo. Y él nos enseña allí en 1 Corintios 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1 Corintios 4, 1. Dice de la siguiente manera: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de ustedes, para que en nosotros ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En el mundo cristiano tenemos que entender muchas cosas, y una de ellas es entender que lo que nosotros hacemos, lo que fluye sobre nosotros, todo lo que nosotros entendemos, desarrollamos, somos, no es mérito propio, es porque el Señor nos ha dado la capacidad, es porque el Señor nos ha dado el entendimiento, la sabiduría, y nos ha colocado en lugares de autoridad. Pero no podemos hacer como dice el salmista, que si usted te honra, entonces se vuelve necio, no entiende, se convierte como una bestia del campo que muere sin ninguna gloria y sin que nadie le busque sepultura. Entonces, una de las cosas interesantes que debe hacer un creyente es entender para qué fue llamado. No fue llamado para usted ser jefe de los demás. Usted no fue llamado con un ministerio evangelístico para decir que todo el mundo tiene que arreglarle a usted lo que usted debe hacer. Si hay una campaña, usted es el primero que tiene que estar ahí. Obviamente, si el objetivo es de Dios, usted debería de estar ahí, porque en este tiempo también tenemos que entender muchas cosas. Hay cosas que solamente son parapetos que se hacen y que no son objetivos de Dios ni visión de Dios. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando donde la persona se deja dirigir por Dios, por el Espíritu de Dios. Y bueno, y si un evangelista, un maestro, profeta, considera que él está exento de hacer cualquier servicio, de limpiar, de atender la iglesia, el grupo, el sitio donde nos reunimos, si usted está exento porque usted es pastor, porque usted es maestro, porque usted es evangelista, usted está equivocado. Porque si algo debiéramos hacer los que estamos llamados a ministerio de autoridad, es de ejemplo. Nosotros agarramos una lista y asignamos. El lunes le toca a Petra, el martes le toca a Juana, el miércoles le toca a quien, y así nos vamos hasta el domingo. Y usted no tiene ni un día en que usted tenga que hacer el servicio. Usted tiene que incluirse en el servicio. Por muy grande que usted sea, usted tiene que tener alguna oportunidad de usted servir en lo más bajo que usted considere. Porque nosotros no fuimos llamados para ser servidos, para que todo el tiempo donde nosotros vamos nos tengan todos servidos, nos tenga la alfombra roja por donde pasamos. No. Cristo mismo dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cristo mismo era ejemplo viviente de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba. Él era el vivo ejemplo de ello.
Por eso no sé de dónde sacan la gente tantas cosas. Pablo dice, el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, de la iglesia. Pablo dice, los hombres deben tenernos a nosotros como sus servidores y como administradores, no como dueños, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, siendo que usted está llamado y le dan una responsabilidad, tiene que ser hallado fiel. Entonces hay muchas personas, mis hermanos, que creen que porque llegaron a un sitio nivel o lo colocaron en un sitio de autoridad, tienen un llamado pastoral, que hay grandes confusiones sobre ese ministerio también, porque ellos dicen, el pastor es el que dice en la iglesia. Dios constituyó 5 ministerios para edificar la iglesia, pero la voz cantante es una. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. La Biblia dice que los 5 ministerios en edificar la iglesia deben ponerse de acuerdo. Todos los miembros, ministros, todos tienen que estar de acuerdo, porque la Biblia dice no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. Y este acuerdo es con referente a la verdad bíblica, no es con referente a los criterios míos, no es con referente a caprichos míos, es con referencia a la palabra. El Señor dijo, vamos a andar de acuerdo, pero por la palabra, no por los criterios míos. Porque hay gente que dice, tú no estás de acuerdo conmigo. No puedo estar de acuerdo porque tu criterio está en contradicción a la Biblia. Está paralelo o contracorriente a la Biblia. De modo que el Señor no nos está hablando de ese tipo de acuerdo. De porque tú estás pastoreando en un sitio, tú tienes la razón en todo, tú tienes que decir todo lo que se va a hacer y nadie puede cuestionar lo que tú estás haciendo, aun cuando lo estás haciendo incorrecto. Eso lo han enseñado a la iglesia, eso no es de Dios. Esas son cosas fuera de la Biblia y eso ha causado tremendas cismas, divisiones, malestares entre los ministerios, entre los hombres que están llamados a edificar la iglesia. Lamentablemente en la iglesia se han creado caudillos al estilo de Diótrefes. Que no solamente son caudillos, sino que tienen un caudillaje alrededor de ellos, que defienden su postura en cuanto su postura es contra la Biblia y el Evangelio. Eso no se debe hacer. Por eso Pablo dijo, pero esto, hermano, ¿qué le está presentando Pablo en el contexto bíblico? Que nosotros somos servidores, no jefes. Le está presentando en el contexto bíblico que debemos ser hallados fieles. Y en el versículo 6 le dice que le había presentado como ejemplo en él y en Apolo esto que él estaba enseñando. Para que en nosotros no penséis más de lo que está escrito, para que tú no pienses que porque Dios te dio el ministerio pastoral, tú tienes que llevarte por delante a todo mundo. Para que tú creas que si tú eres maestro, tú no tienes que, alguien te tiene que decir en alguna oportunidad que lo que estás diciendo no es correcto. Si tú eres apóstol, si tú eres, bueno, de acuerdo a la función apostólica para este tiempo. Porque ya el fundamento de la doctrina de apóstoles fue colocado. Entonces, en este tiempo deberían de haber funciones apostólicas porque la iglesia tiene que ser predicada en todo el mundo. Entonces, cuando hay gente que dice que los apóstoles no existen, eso es antibíblico. Porque los apóstoles, la función apostólica tiene que existir. Porque recordemos que los discípulos, durante los 100 años, después que Cristo empieza el ministerio, la iglesia, muchos de ellos todos murieron. Entonces el evangelio no se había predicado pero ni en siquiera el 2% del mundo, cuando murieron los apóstoles. Entonces, si la función apostólica había cesado, entonces dígame usted, ¿quiénes iban a tener la función de fundar en otras naciones? Porque el Señor dijo, me seré testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No porque físicamente ellos iban a vivir para ellos, sino porque el mensaje que el Señor transmitiría por ellos se iría regando la semilla a través de otras funciones apostólicas que Dios prepararía para ellos. Entonces no podemos decir que la función apostólica llegó hasta Pablo, porque estaríamos dejando la iglesia chueca. La iglesia no estaría haciendo fundaciones a nivel del mundo de ahí en adelante, porque recordemos que los apóstoles no duraron 100 años. No duraron 100 años. Eso es lo que dice la Biblia. Que Pablo y Apolo nos habían dado ejemplo de no jerarquizar la iglesia. Hoy en día la iglesia está jerarquizada.
Y la jerarquía ha impedido que la iglesia se edifique, porque cuando un jerarca está equivocado, entonces la gente dice, tienes que someterte a la autoridad equivocada. Tienes que someterte a la autoridad que está torciendo la Biblia. Tienes que someterte a fulano de tal que está enseñando un evangelio torcido. Y eso no es sometimiento del que la Biblia habla. Yo creo en la sujeción y en la disciplina que los hombres y las mujeres de Dios deben tener. Pero es una disciplina basada a las Escrituras, no es una disciplina basada a alguien que se enalteció y que cree que el evangelio es como él lo dice y no como la Biblia lo dice. Tenemos que estar muy claros en eso. Eso es lo que 1 Corintios 4, 1 al 6 Pablo dice. En el 1 Corintios capítulo 3 versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dijo estas palabras. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Démonos cuenta que Pablo lo está diciendo en voz pasiva. Él no está diciendo quién es Pablo y quién es Apolo para no resaltar su nombre, sino que sus nombres queden en pasividad y que el nombre de Cristo sea exaltado. Esa debe ser la actitud de un ministro. Llevar a los hombres a Cristo. Decirle, aquí el grande es él, así como Juan el Bautista, para que Dios pueda decir de usted o tener una buena opinión como la tuvo de Juan el Bautista. Yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Los ministros debemos llevar a los creyentes a Cristo, no a la personalidad de nosotros. Hoy en día los pastores, me disculpan la mayoría de los pastores, le dicen a los creyentes, usted tiene que estar sujeto a mí, aunque lo que él está haciendo o predicando sea incorrecto. Eso es ponerse por encima de la enseñanza del maestro, de nuestro maestro Jesucristo. ¿Por qué? Porque han jerarquizado la iglesia. En ninguna parte de la Biblia dice que el pastor es el que decide todo en la iglesia. La Biblia dice en Efesios 4, 11 al 14, dice que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros por el fin de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y a la estatura de un varón perfecto, esta es a la estatura de Cristo. 5 ministerios, no es uno. Porque cuando nosotros dependemos de un solo ministerio y enseñamos que él es el que tiene que decidir, aunque esté equivocado, lo va a hacer en muchas oportunidades. Yo difiero de ese tipo de pastorado. Yo creo que hay buenos pastores, muchos pastores buenos en el mundo, muchos hombres de Dios, y yo los respeto. En cuanto al espiritual, los respeto, a todos los respeto. A todos, yo respeto a todo el mundo. Pero ministros, en cuanto a lo espiritual, respeto a los que se sujetan a la palabra. Yo no respeto en el sentido espiritual, si usted me oye, me va a entender lo que yo quiero decir. En el sentido espiritual, yo no respeto como ministro de Dios una persona que no se sujete a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no se sujeta a la palabra de Dios no es ministro de Dios. Eso es igual que un gobierno. Vamos a poner caso al gobierno de Venezuela. Tú envías a un embajador para que esté en Argentina. Entonces, ese embajador que tú enviaste a Argentina se va a poner de allá a ponerse en contra del gobierno, a trabajar en contra del gobierno. Eso no es verdad. Los embajadores de que Cristo es como si Dios rogase por nosotros. Es decir, nosotros tenemos que transmitir lo que Dios ha enseñado, no lo que nosotros pensamos, ni ponernos en contra de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de imaginarnos doctrinas y errores que hemos fundamentado en la iglesia. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, mire lo que han hecho a nivel del mundo los concilios cristianos. Los concilios cristianos han dicho que Dios le dio a ellos el modelo para establecer una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas en el nivel del mundo han dicho que Dios le reveló el modelo para la iglesia. Cuando tú te pones a analizar todos esos modelos, eso es puro sectarismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a ver, él no te quiere aceptar porque tú no te vistes como se viste él. Él no te quiere aceptar porque tú no hablas como habla él, porque tú no tienes la doctrina que tiene él. Y es una doctrina que no es bíblica, de paso. Entonces, mira lo que pasa, mi hermano. Cuando nosotros entendemos este tipo de verdad, que eso no lo entiende todo el mundo porque la mayoría de gente no le gusta estudiar.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi hermano José Briceño, el maestro José Briceño. El maestro José Briceño dice, yo no leo Biblia. No es que él no lee Biblia, no se está refiriendo a que él no la lee, sino que él no es una persona, él no es un maestro de pura lectura bíblica, él es un estudiante bíblico. Él investiga la idea de pensamiento, ¿cómo que? La hilación de pensamiento, que lo que Dios quiso decir allí en el texto sagrado, la Biblia quiere de manera exegética, polifacética y sistemática. Porque hay mucha gente que entiende la Biblia a capela. No dicen lo que la Biblia quiere decir, sino lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia, hay cosas que la Biblia dice, pero en el centro y el contexto de la Biblia no es lo que la Biblia quiere decir, mi hermano. Usted lo verá contradictorio porque usted a lo mejor no estudia. Algunas personas lo van a ver contradictorio lo que estoy diciendo. Entonces, sale la gente con eso que me disculpan y con mucho respeto, pero lo voy a decir, con mucho respeto, porque yo creo que lo que tiene que prevalecer es el respeto. Cuando nosotros decimos algo que la Biblia no lo aprueba, eso no lo ha revelado Dios. Porque el mismo apóstol Pedro dijo, cuando usted hable, hágalo de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, una persona no debería hablar algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, porque el conocimiento nos enseña que no es de Dios. Hay gente que dice que, vuelvo y repito, con mucho respeto, porque yo sé que hay gente que me van a oír y que no van a estar de acuerdo con mi postura, o sea, con la postura bíblica. Yo hablo con la Biblia, yo hablo con lo que dice la Biblia y lo que quiere decir la Biblia. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, que Dios le dio al ungido le dio la doctrina para la iglesia. Hermano, le voy a dar una mala noticia en cuanto a eso. La doctrina de la iglesia ya fue colocada. La Biblia dice, bueno, el que se ponga a ver estos videos, hermano, deténgase, analice todo lo que yo estoy diciendo conforme a la Biblia. No hay más revelación. Eso de que la gente se para en un sitio que Dios me reveló, no hay más revelación, hermano. Hay que estudiar. La Biblia es la revelación. Si usted quiere encontrar algo, en la Biblia está. No esté pidiéndole a Dios revelación, porque Dios no le va a dar más revelación. Y la revelación final es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación final para el hombre. No hay más revelación. Cuando una persona te dice que esta fue la revelación que Dios me dio para conducir una iglesia, te está mintiendo, porque Dios no ha dado más revelación que la que está en la Biblia. La Biblia dice en Efesios 2:20 que la iglesia debe fundamentarse sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En 1 Corintios 3:11 la Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. De modo que cuando una persona le diga, mire que Dios me reveló que esta es la doctrina para una iglesia, eso es falso. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, que tiene que ver que tenemos que leer en el Antiguo Testamento algunas cosas para corroborar lo que los profetas anunciaron y hablaron acerca de Cristo. Eso es otra cosa. Pero el testamento nuestro, la doctrina de la iglesia, es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Porque si nosotros no nos sometemos al Nuevo Testamento, entonces ¿por qué murió Cristo entonces? Para seguir en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue un ayo para llegar al Nuevo. Fue un tutor. Era una sombra, era un tipo.
Primera de Corintios 3:11 lo dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia no puede estar, la gente no puede estar inventando que estas son las normas, puras normas. La mayoría de esas normas es para controlar a la gente. Cuando usted le dicen que usted tiene que ponerse un uniforme azul, rosa o verde, como lo manden, el que no se lo ponga dicen que está en contra de la obra, pero eso no es bíblico, porque Dios no estableció eso como doctrina. Entonces usted le puede decir a una persona desobediente a algo que la Biblia no dice. No debería de hacerlo porque es una irresponsabilidad suya. Decirle rebelde o desobediente a una persona que está desobedeciendo un mandamiento de hombre. En este caso la persona es desobediente, pero es a usted quien fue que inventó el mandamiento, no un mandamiento que Cristo dijo. Uno de los fundamentos de la iglesia, dicho por Pablo, búscame ahí Hechos 20, 33, 34 y 35. Vamos a ver cuál es la óptica que debe tener un ministro de Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa debe ser la visión óptica de un ministro. No codiciar ni oro, ni plata, ni vestido de nadie, ni posición de nadie. Debe utilizar sus manos para trabajar en lo que más pueda, en lo que le dé tiempo. Porque yo sé que hay hombres de Dios que no les da tiempo porque tienen iglesias grandes, congregaciones grandes, y no le da tiempo de trabajar lo material, pero tienen que dedicarse totalmente a lo espiritual. Eso no es con referencia al pastor nada más, porque el pastor nada más no debería de recibir los diezmos, porque deben recibirlo los que trabajan en la obra. Hombres y mujeres de Dios que trabajan en la obra deben recibir su salario. La Biblia lo dice: ¿quién apacienta la viña y no come de su fruto? En este caso no es solo el pastor que apacienta la viña, mi hermano. Está el maestro que enseña la palabra de Dios, y la Biblia lo dice: los ancianos que enseñen bien, que gobiernen bien, sean tenidos de doble honor. Eso lo dice la Reina Valera, que gobiernen, pero es que nosotros estamos llamados a gobernar. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a servir. Los ancianos que hagan bien su trabajo, sirviendo, sean tenidos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué se ha hecho del diezmo hoy en día? Que no es para este tiempo. El diezmo no es para el Nuevo Testamento, para este tiempo no es. Pero han agarrado el diezmo y han hecho una cooperativa familiar, y solamente se beneficia el pastor y los que están alrededor de él, y eso no es de Dios. La Biblia dice que el obrero es digno de su alimento. Si una persona trabaja en la obra, debe ser remunerado. Hoy en día los que son remunerados son los hijos de los grandes líderes. Hay hombres que tienen 40 y 60 años en una obra, 40, 50 años. Y los hijos de los grandes líderes andan en camionetas de $50,000. Y ellos andan en moto, a veces que se quedan a pies por ahí sin gasolina y sin nada. ¿Por qué? Porque no se les reconoce ni se les remunera su trabajo. Sino que si el gran líder tiene hijos, para los hijos van los lujos y todo. Eso pasa, eso está pasando en la obra de Dios. Hay gente que no le va a gustar esto, que no le guste. Nosotros no predicamos aquí a gusto de la gente. Nosotros predicamos la verdad, enseñamos la verdad.
Porque nosotros no fuimos llamados a este mundo a vender el mensaje, a congraciarnos con los grandes líderes, porque nosotros no andamos buscando gloria propia. Nosotros andamos buscando la gloria del que nos envió. El que busca la gloria del que le envió. Libro según San Juan 7:18. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que acomoda el mensaje, lo tuerce, lo forza para que diga lo que la gente quiere oír y acomodarlo a su falsa doctrina, eso es su problema, ya ellos. El Señor le va a decir, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se fueron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Eso está en la carta de Judas. Ese es como un dicho de un sabio que dijo, si quieres ayudar a la gente, diles la verdad. Si quieres ayudarte a ti mismo, dile lo que ellos quieren escuchar. Eso es verdad. Hoy en día hay mucha gente que tiene la iglesia como una fuente de ganancia. Lo que dice 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, sospechas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso lo dice la Biblia, hermano. La Biblia dice, apártate de ese tipo de personas, no les seas borrego, no trabajes con ellos porque te están utilizando para enriquecerse. Apártate de los tales. Hay gente que dice, yo cuando leo la Biblia me habla Dios. Ay, ¿por qué no le obedeces cuando te dice que te apartes de ese tipo de personas? Porque son hipócritas. Predicas una cosa, pero tú estás haciendo otra. Si tú dices que Dios te habla cuando tú lees la Biblia, y a mí, por supuesto que sí me habla, y a todos nos habla, y entonces ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué tenemos la actitud de Josafat? Que le dijo a Dios, le dijo al rey acá que le buscara un profeta, que él quería saber la palabra de Dios. Aun cuando el profeta le dijo la palabra de Dios, se fue. Y de broma no lo mataron allá en la guerra. Porque hay gente así que son hipócritas. Le dicen, Señor, hazme hacer tu voluntad. Quiébrame como un vaso en mano del alfarero. Pero cuando le viene la palabra de corrección, se rebelan. ¿Por qué no te quiebras cuando te corrigen? Ahí es donde debes quebrarte. Porque tú le estás pidiendo a Dios algo que ni tú mismo estás entendiendo. Dios te está respondiendo la oración. Pero cuando llega la palabra de corrección a nuestras iglesias, nos corren. Entonces, ¿cuál es el día de oración que tienes a la iglesia pidiendo peticiones para que te dé visión, para que te dé entendimiento, para que Dios hable a la iglesia? Entonces, cuando Dios envía un hombre que corrige lo malo, entonces lo corres. Eso es tener una doble moral. Tenemos que ser coherentes. Si nosotros le pedimos a Dios que nos hable, que nos corrija, que nos enseñe, entonces aceptemos cuando una persona se levanta y nos dice, varón, lo que estás haciendo no está bien, no hay más revelación. Revelación final para el hombre es Apocalipsis, el último libro que está allí. Toda la Biblia es revelación. Tienes que buscar iluminación del Espíritu para entenderla. Entonces, cuando hombres de Dios llegan a las iglesias y hablan estos temas, tú le dices que él está confundido porque tú no entendiste lo que él está diciendo. No porque esté confundido de verdad, sino porque confundido estás tú. Tienes una confusión de más de 40 años. Mucha gente tiene confusiones de 40, 50 años. Recuerdo que el hermano José Briceño, el maestro de la palabra, decía que él habló con un concilio y el concilio le dijo, hermano, nosotros no podemos dejar estas cosas, aunque sean antibíblicas, porque nosotros tenemos 100 años viviendo en esa doctrina. ¿Qué es eso?
Puedes andar equivocado toda tu vida, pero debes reconocerlo. Me equivoqué, no era la verdad. Eso es falta de humildad. Lo demás es arrogancia, altivez de la que nos acusan a nosotros, los hombres de Dios, de ser arrogantes porque aceptamos el mensaje de Dios como está escrito. La Biblia habla de eso, de gente que utiliza la fe como un modo de ganancia. Hacen cooperativas familiares donde solamente se beneficia el grupo familiar de ellos y los demás trabajen, que son unos burros. Trabajen y tienen que obedecer y estar sujetos. Utilizan esos mensajes chimbos para manipularte y tú no entiendes que la Biblia, cuando habla de la obediencia, cuando la Biblia habla de la obediencia más que el sacrificio, no está hablando de una obediencia a ciega ni a criterios, ni está hablando obediencia a lo que la gente inventó. La Biblia dice, obediencia a mi palabra, lo dice el primer libro de Samuel 15:22. No dice obediencia a lo que Dios no dijo. Por eso mucha gente son manipulados, porque le dicen, hermano, la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Lo dicen mayoritariamente cuando están imponiendo una cosa que Dios no dijo. La gente tiene que leer, estudiar, la gente tiene que formarse, fórmese para que no lo manipulen, no lo controlen. La ignorancia no te mata, pero tampoco te justifica. En el capítulo 4, versículo 6 de Oseas, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento. ¿Y usted cree que a usted no le va a pasar lo mismo en este tiempo? Usted también le va a pasar lo mismo si usted hace lo mismo que ocurrió en Oseas. Yo te echaré del sacerdocio. Porque tanto las promesas como las bendiciones de la Biblia están en pie para de acuerdo a donde usted se pare. Si usted se para ignorando el conocimiento bíblico, diciendo que los que estudian teología están mal, de los que estudian comentarios están mal, de los que estudian diccionarios están mal, Dios no lo va a justificar, porque la Biblia dice que el pueblo fue destruido. Dios lo destruyó porque ellos se hicieron cómplices de los líderes que enseñaban lo que Dios no había dicho. Los líderes le negaron el conocimiento y ellos consintieron. Claro, obvio, los líderes niegan el conocimiento y ellos consienten. No, hermano, esa gente tan loco, esa gente no estudia, esa gente tan confundido y usted de bobo no estudia. Ignorancia. Eso es ignorancia. ¿Qué dijo Pablo? Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. Ya es tiempo que usted abra los ojos espirituales y lea, estudie, digiera. Antes de digerir, verifique lo que le están diciendo. No se deje manipular cuando una persona le dice la obediencia vale más que el sacrificio, pues es la obediencia a la palabra, no es la obediencia a palabra de hombre. Como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. El que tiene oídos espirituales para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia por medio de la enseñanza. Hay gente que tiene oído, porque todos tenemos oído. Bueno, alguna gente que tienen oído pero no oyen porque tienen problemas, son sordos. Pero nosotros todos tenemos oído. Él no está hablando de esos tipos de oídos. Él está hablando de oídos espirituales. El que tenga oídos espirituales, el que sea espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque hay muchas personas que con su prejuicio no les gusta oír a los hombres de Dios que enseñan la verdad. Porque le han dicho, no, se está confundido, tengan cuidado con ese hombre. Y entonces usted cree eso porque usted es un borrego. Tenga criterios propios. Hable con la persona a quien la persona está acusando. Hable con él, hágale preguntas. Y verifique, investigue la vida de esa persona. No se ponga a creer lo que le dice. ¿Qué hicieron los cristianos de Berea?
capítulo 17, versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos de Berea dijeron, ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde está el espíritu de los primeros cristianos? ¿Dónde está el espíritu de los de Berea? Que escudriñaban la Escritura, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, nada más y nada menos que ese erudito. Le investigaban los escritos para ver si Pablo estaba hablando correlacionalmente con el Antiguo Testamento, que era la escritura que existía para ese tiempo. A ver si Pablo concordaba lo que él decía con lo que ellos estudiaban de la Torá, porque eso es la que existía en ese tiempo. El Nuevo Testamento fue escrito 40 años más tarde. De modo que cuando Pablo dice toda la escritura fue inspirada por Dios, el Nuevo Testamento todavía no había sido redactado, hermano. Estaba hablando hasta de los libros que dejaron como apócrifos, porque esa era la escritura que había para ese entonces. Toda la escritura, dice él en el 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que fue inspirada por Dios. Y la escritura que en ese tiempo existía era la escritura del Antiguo Testamento. Ahora, toda la escritura, independientemente, toda la escritura con el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Entonces, una de las cosas que yo siempre le recomiendo, mi hermano, que usted verifique cuando una persona está hablando de la Biblia, a veces supuestamente de la Biblia. Hay personas que dicen, eso lo dice la Biblia, pero descontextualizado, sacado del contexto para hacer un pretexto. La gente está utilizando las normas que ellos dicen, la doctrina, cada iglesia tiene su propia doctrina, eso es falso. La iglesia tiene una sola doctrina. Y las normas, esas normas que usted oye ahí, esas tales normas, porque hay un hermano que decía, no hermano, pero algunas son para el orden. No, la Biblia tiene todas esas normas del orden. Eso son añadiduras. Y las normas es para usted controlar a las personas. Porque la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden, todo, todo. Hasta el sexo tiene usted que hacerlo con orden. Hasta eso. Entonces, ¿qué norma necesita usted para el orden si la Biblia le está diciendo que haga todo con orden? Usted no sabe qué es orden, eso se lo enseñan a uno desde la casa. ¿Qué normas necesitan? Normas que las utilizan para controlar, para convertir esas supuestas normas o esos supuestos estatutos, los convierten en doctrina religiosa bajo pena de comunión. Hay gente que tienen unas cosas en las iglesias, hermanos, que no se adaptan en ninguna forma a la Biblia, de ninguna manera. Hay gente que dice, no, la Biblia no, aquí, las normas de aquí es que usted tiene que leer la Biblia porque en el teléfono no la puede leer. Eso es legalismo. Porque cuando ellos los llaman, arrancan de una vez a agarrar el teléfono. ¿Y por qué no dejan? ¿Por qué cuando ellos los llaman no salen corriendo y se van a pie al sitio donde los llamaron? Para recibir una información correcta y no que agarran el teléfono. El teléfono es bueno para unas cosas y para otras no. Eso es correcto, sí. El teléfono con un mal uso es malo para algunas cosas. Pero el teléfono es parte de la ciencia que profetizó Daniel. La ciencia aumentará. Usted no puede quedarse atrás de la ciencia. Porque el día que eliminen todo lo que es papel, ¿dónde va a leer usted la Biblia? Y esto viene. En el nuevo orden mundial, todo eso viene. Ojalá que usted no se quede aquí cuando se establezca el nuevo orden mundial, que va a ser entregado en la mano del anticristo. Pero todo va dirigiéndose hacia allá. Todo. Esas reuniones de los BRICS, esas reuniones de los 120 no alineados, esas reuniones del G7, todas las reuniones están hablando del nuevo orden mundial, donde va de una sola religión,
donde van a ahorrar lo que es papel y todo va a ser digitalizado. El día que usted no tenga digital para papel para leer, ¿qué va a hacer? No va a leer más la Biblia porque es mala leerla en el teléfono. Eso es legalismo, hermano. Eso es extremismo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces así tenemos en nuestra iglesia supuestas normas que no son de Dios. Eso es para controlarlo a usted y para poner que usted haga lo que Él dice. Entonces ya a mí no me gobierna la vida ni mi papá ni mi mamá, sino que me la gobierna otra persona. Otra persona le dicen a la gente que no se pueden poner ropas íntimas de esta clase, como que si ellos tuviesen, eso lo ponen como norma en las iglesias, eso es extremismo y legalismo. ¿Qué va a saber usted que se pone una hermana? ¿O qué no se pone? Y de aquí salen con los contradictores. No, que entonces nos vestimos con chol, entonces nos vestimos en franelilla para predicar el evangelio, con tal de no aceptar la buena palabra, o sea, la verdadera doctrina que se está enseñando. ¿Por qué? Porque ellos son denominados bíblicamente como prosélitos, personas que son dos veces más defensores. Prosélitos del sistema. Prosélitos del sistema, ojalá fueran prosélitos de Dios, de la verdadera palabra que Dios enseña, pero son prosélitos de un sistema corrompido y cochino, que manipula, controla y cautiva. Y ellos lo defienden más que los líderes, que son los creadores del proselitismo. Son los líderes de las iglesias ortodoxas, que se dicen ser ortodoxas a nivel mundial. No vamos a hablar de las iglesias liberales porque sabemos que ya de plano están en un error. Estamos hablando de las iglesias que se dicen conservadoras. Y tienen toda esta cantidad de sincretismo metido. Eso es sincretismo. Desde aquí, mis felicitaciones a mi hermano José Briceño. Hermano, Dios te levantó, hijo. Dios te levantó. Sé valiente. Enseña lo que la Biblia dice. Eso no importa lo que te vaya a pasar. Enseña lo que la Biblia dice. Porque tú eres un maestro llamado para eso, para enderezar lo torcido. Yo fui llamado para eso, pero yo tengo menos estudio que tu persona. Tú eres una persona muy preparada. Yo te sigo a ti. Yo sigo tus enseñanzas. Y yo te digo desde aquí, te doy ánimo, hermano. No desmayes. Sigue adelante y habla lo que la Biblia dice, porque tú conoces el texto sagrado. Di lo que la Biblia dice y no le temas a nada, ni a nadie, porque Dios, tú nos has enseñado cosas muy hermosas como el tribunal de Cristo, donde vamos a ser galardonados o no vamos a ser galardonados, porque nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal, no para perdición, porque ya somos salvos. Vamos a ser juzgados por lo que no hicimos que tendríamos. Como dice el doctor Idión, pon esta palabra en tu corazón, el Salmo 27. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado en Dios. Nosotros estamos llamados para enderezar lugares torcidos y no nos van a tirar flores, hermano, nos van a tirar piedras, plomo, nos van a tirar piedras por todos lados. Y nosotros, pues, Dios nos prepara el cuero para nosotros soportar todo ese tipo de cosas. Dios hace de nuestro cuero una cosa que se llama, en el llano la nombramos mucho, se llama, coleto. El cuero de nosotros tiene coleto porque eso no le entra espina, eso no siente nada cuando nos golpean con nada. Somos humanos, obviamente, pero ya nosotros, Dios nos ha preparado, porque nosotros sabemos la plomazón que nos van a echar los fariseos, los legalistas, los extremistas, los controladores, los que les gusta manipular. Mira, hermano Briceño, el otro día salió un hombre por aquí en YouTube contradiciendo la enseñanza. Ya tú lo debes saber porque a ti te ve mucha gente y te sigue mucha gente. Y gracias a Dios por eso que te siguen a ti, no siguen ese tipo de personas. O sea, gracias a Dios por lo que te siguen a ti. Lo siguen muchas personas que posiblemente están engañadas. Eso es lo más seguro. Claro, ellos siguen la doctrina verdadera que tú enseñas. Entonces, ahí salió un hombre a contradecir la enseñanza que tú dices que la Biblia no contiene. O sea, la Biblia toda la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Ahí estaba contradiciendo lo que tú enseñaste
sin argumentos bíblicos. Yo lo estaba escuchando. Y desde aquí yo le digo a las personas que no le crean a ese tipo de personas. Porque ese tipo de personas lo que hace es confundir a la gente. Ese tipo de personas lo que hace es que la gente se confunda. Porque el hermano José Briceño dio una enseñanza muy clara sobre qué es la Biblia. De manera exegética, polifacética y sistemática. Es decir, el hermano José Briceño, todo lo que él nombró, él lo sabe y lo maneja bien. Que la gente que no entiende es otra cosa. Los manipuladores que quieren manipular la enseñanza del hermano Briceño, eso es otra cosa. Obviamente ninguno de nosotros somos perfectos. Pero tampoco se puede permitir que personas como este tipo de personas vengan a decirle al hermano José Briceño que está equivocado, porque eso no es verdad. El hermano José Briceño es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre que enseña la palabra de Dios como tiene que ser. Que los legalistas, que los extremistas, que todo ese tipo de personas manipuladores y controladores no aceptan, bueno, eso es normal saberlo porque ellos no lo van a aceptar. Porque ellos acostumbraron a enseñar la Biblia a su manera, a imponer sus criterios por encima de la Biblia. Ellos se creen superiores a la Biblia y al Señor Jesucristo. Cuando ellos le dicen a una persona, tú te sujetas a mí, por encima de lo que él esté haciendo, si él está haciendo algo malo, si él está enseñando algo malo, pero tú tienes que sujetarte a mí, tú te estás poniendo por encima del Señor Jesucristo. Te estás poniendo por encima de la Biblia. Porque si tú quieres que una persona se sujete a ti, sujétate tú a Dios. Sujétate al texto sagrado, sujétate al contexto de la Biblia. Entonces es muy bonito decirle a las personas, sujétate, pero yo no me sujeto. Yo le digo a las personas, a los líderes, hermanos, este humilde servidor, es un maestro de la palabra. Yo soy una persona llamada a enseñar la palabra, a enderezar lugares torcidos. Y yo respeto a las personas que respetan. Si a mí una persona reconoce el llamamiento que yo tengo, que estoy llamado para edificar el cuerpo de Cristo, yo lo voy a reconocer a él. Pero si él no reconoce el llamado que Dios me dio, yo no lo puedo reconocer a él. Porque al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Entonces, una persona, hermanos míos, no puede exigir respeto si a él le falta respeto. Porque los ministerios no los constituyó el pastor, no los constituyó el dueño, el que fundó la federación, no. Los ministerios fueron constituidos por Cristo. Y los ministerios dependen de Cristo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los pastores quieren pastorear líderes, pastorear ministerio. Dios no te llamó a pastorear ministerio, hermano. Dios te llamó a pastorear ovejas. Entonces, cuando tú caes en esa falta de respeto, de no respetar el ministerio, como Pablo lo dijo, yo te lo voy a hablar con citas bíblicas. Pablo superaba, disculpen que me pica mucho la nariz, Pablo era un hombre que aventajaba a todos los apóstoles. A todos los de su tiempo Pablo les pasó por encima, hablándolo literalmente, hablándolo simbólicamente. Porque fue un hombre preparado por Dios, estudiado, era un hombre estudiado. Y Pablo dijo que es Pablo y que es Apolo en voz pasiva. ¿Por qué? Porque él no quería resaltar los nombres de ellos, sino de Cristo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales tú creíste. Servidor en griego significa esclavo. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que siembra y el que riega son una misma cosa. Aquí no hay jerarquía, la jerarquía las inventaron los hombres. Las jerarquías en la iglesia las inventaron los hombres. En la iglesia lo que tiene que haber es disciplina, no jerarquía. ¿Por qué? Porque las jerarquías las inventaron para imponerse, para destruir a los ministros que se van levantando cuando no están de acuerdo con sus errores que ellos tienen ahí. En eso que ellos optan, según esa jerarquía,
para destruir a los hermanos que se están levantando, a los hermanos que no están de acuerdo con sus enseñanzas erróneas. Eso lo tiene que saber el mundo. El mundo sabio, inteligente, tiene que saber eso. Que hay hombres hoy, directores de grandes iglesias, que cuando una persona disiente de una doctrina errada que ellos tienen, lo botan del concilio. ¿Por qué? Porque tú no te sometes a la verdad de Dios. Hay que someterse a los caprichos tuyos. Y el Señor Jesucristo lo dijo muy claro cuando Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice el concilio, no como dice fulano de tal. Como dice la Escritura. En el capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 20, la Biblia dice, en el verso 19 dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, enseñándole las cosas que Cristo mandó. En el capítulo 11, versículo 23 de primera carta de Corintios, Pablo dijo: yo les enseñé, yo les transmití lo que también yo recibí del Señor, lo que les voy a transmitir. Aquí no es que tú recibiste de un fulano que está diciendo algo fuera de la doctrina de Cristo. Es que hay que transmitir lo que Cristo enseñó. A aquellas personas les voy a citar un versículo que está en Gálatas. Búscamelo por ahí, Moisés. Con esto vamos a terminar. A los que les gusta que hay que sujetarse a juro. El capítulo 2. Búscame por allí donde dice que habían unos hermanos que espiaban nuestra libertad en Cristo para convertirnos en esclavitud, a cuales ni por un momento accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Lo voy a explicar muy bien, lo voy a explicar para que la gente entienda lo que quiere decir ese texto. Pero subí, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. A los cuales ni por un momento estaban espiando la libertad que tenía Pablo en Cristo, porque esos eran los judaizantes, esos eran los que imponían la ley mezclándola con la gracia. Entonces Pablo dice: ellos espiaban nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavos de ellos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Y eso hay como piedra hoy en día en la iglesia, Si gente que quieren judaizar a la iglesia. Si nosotros nos sometemos a una autoridad que no está enseñando ni está formando a la iglesia como lo dice la Escritura, nosotros caemos en la esclavitud de él, y la verdad del evangelio desaparece. Porque ahí hay que enseñar y predicar la verdad que él inventó. Por eso Pablo dijo: ni por un momento accedía a someterme a ellos, para que la palabra de Dios permaneciese con ustedes. Porque si yo me someto a ese tipo de personas, yo tengo que hablar como ellos hablan, decir lo que ellos dicen, aceptar lo que ellos enseñan. Entonces la verdad de Dios se pone en un segundo plano y desaparece. Eso es con referencia a la gente que dice: no, pero que tú tienes que sujetarte. No, Pablo no enseñó eso. Pablo lo enseñó claro, que si una persona no predica la verdad del evangelio, usted no tiene ninguna obligación ni moral ni espiritual de sujetársele a él. Eso es chantaje que la gente han inventado, que las personas que no se sujetan son rebeldes, son usados del diablo, le ponen distintos aperitivos, pero eso no es verdad. Porque a veces ese tipo de vocabulario de que la persona no se sujeta, de que la persona está errada, de que la persona está confundida, que esta persona está en contra de los pastores, es mentira.
A veces que la persona está en contra de todas esas falsas doctrinas, sincretismo que hay adentro, entonces él la está corrigiendo, entonces hay que estar de acuerdo con los mandamientos de hombre para poder estar sujeto a una autoridad. Eso no lo enseñó Pablo. Pablo dijo, si alguno predica un evangelio diferente al que predicó Cristo con los apóstoles, es un anatema. Como antes lo digo, ahora también lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que está establecido, es un anatema. O busco ahora yo el favor de los hombres o el favor de Dios. Pues si todavía yo agrado a los hombres o agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso lo dice Gálatas 1, 6 al 10. Si todavía agradar a los hombres, que hay gente, cantidades de gente agradando a hombres, diciendo que eso está bien porque eso lo mandó la organización, eso lo dijo el concilio, pero no la Biblia. La Biblia no lo dijo, mi hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el concilio. Entonces, ¿cómo va a creer usted como creyente? Como dice la Escritura. No como uno se le antoja ni como uno le parece. Es como lo dice la Escritura. Y para nosotros saber lo que dice la Escritura, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar para no ser engañados. Bueno, Dios les pueda bendecir y les pueda llenar de bendiciones. Hermano, medite bien en este mensaje, medite bien en este video. Óigalo bien, analícelo, compárelo con la Biblia. Si lo que nosotros citamos aquí bíblicamente no es. Vaya, todas las frases que nosotros dijimos, compárelos con la Biblia. Y los leo en los comentarios. Yo les respondo cualquier inquietud en los comentarios. Dios les guarde.